Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Y el de hoy es un episodio especial porque es el número 50 desde que inicié esta aventura en aquel COVID, en aquel confinamiento. Y de hablar de testimonios, de viajes, he pasado a hablar de literatura y filosofía. He visto cómo ha cambiado mi camino, del choque personal con lo externo a la introspección, así que quiero hacer algo distinto hoy. Mezclar ambas cosas porque esa es la vida de mayor sentido. La que yo creo por lo menos. Sí, uno necesita arrojarse hacia la vida, medirse hacia sí mismo y sus convicciones y estallar en 1000 pedazos, para luego replegarse y volver a armarse en las profundidades interiores. Así nos las llevamos, como una ola en la orilla, yendo y viniendo. Pero ya vamos a llegar a eso. Antes que todo quiero hacer un anuncio. Desde enero he estado animando un club de lectura del podcast. Hemos leído a George Orwell, a Svetlana Alexievich, a Chimamanda Ngozi Adichie, a Isaac Dinesen y Nikos Kazantzakis, entre otros. Hemos hablado de viajes, vagabundos, mujeres guerreras, feminismo, libertad, existencialismo e identidad. Y ahora en junio vamos a leer a Benjamín Labatut, Un verdor terrible. Y tengo que decir que desde el descubrimiento de Bolaño, de Dostoyevsky y Nietzsche, un autor no me causaba una conmoción tan grande. Así que vamos a hablar del sentido de la vida, de la incomprensión de las cosas. Y bueno, los invito a inscribirse y a preguntarme por Instagram en Nico en el Camino o vía correo contacto@enelcaminopodcast.com sobre el club. Actualmente hay una rebaja para el mes de prueba. Pero como estoy festejando, como estoy conmemorando una constancia de más de 3 años de hacer este podcast, al primero que comparta este episodio en historia de Instagram, etiquetando a Nico en el Camino desde Spotify o la plataforma que sea que utilizas para escuchar el podcast, tendrás una mensualidad gratis. Es una forma de premiar a los auditores más fieles del podcast. Así que comparte el episodio en la historia a través de Instagram, etiquetándome, si no lo podré saber. Y el primero que lo haga tendrá una mensualidad gratis del podcast. Así que atenti. Hoy voy a hablar del silencio y de Japón. Espero que disfruten el programa. Desde que llegué a Europa y me establecí en Francia, el viaje perdió fuerza. Pasé de viajero a turista, de pagar pasajes a cuentas. En resumen, mis grilletes se hicieron más cortos. Hace un par de semanas obtuve, eso sí, después de muchos años, mi recompensa, la nacionalidad francesa. Y finalmente me siento un poco distinto, como esos animales que después de muchos años en cautiverio, un día se encuentran con la jaula abierta. Y escépticos de su nueva condición, buscan agazapados, con la mirada nerviosa de lado a lado, atisbos de las antiguas cadenas. Así estoy. El maltrato en las prefecturas, la burocracia kafkiana en las oficinas de inmigración, las restricciones laborales de los visados dejan sus huellas. Pero ¿cómo explicarlo? La última verdad no puede ser transmitida por palabras. En vez de esto, esta solo puede ser transmitida de la mente del maestro Zen a la mente del estudiante. Y esta transmisión es lograda a través del entrenamiento budista de la meditación. Una vez que el estudiante comprende esta verdad, su mente se libera de ilusión y sufrimiento. La última verdad no se alcanza hablando. Las palabras siempre se quedan cortas. Eso que tanto intuimos y que de una forma confirmamos cuando le decimos te amo a esa persona especial, utilizando las mismas palabras que todo el mundo ha manoseado, sentimos que éstas se quedan cortas. Porque siempre el amor de uno es especial, ¿no? O único, o eso creemos, porque queremos separarnos de todos los anteriores te amo que se han pronunciado. Pero volvamos a esa verdad no transmitible a través de las palabras. Y el párrafo que les leía, lo leí en el Museo Nacional de Tokio y me remeció muchísimo. Es que los japoneses lo encarnan en su cotidianidad. Y por razones como esta, Japón me devolvió el entusiasmo por viajar. No soy experto en nada, ni muchísimo menos en la cultura japonesa, pero quien haya tenido el privilegio de visitar este país del sol naciente lo experimenta. Experimenta una cultura donde los valores son distintos.
donde el respeto, el silencio y el bien común son primordiales. Uno necesita saber una palabra de japonés para darse cuenta que en una conversación siempre hay una escucha activa, acompañado de un "oh" que denota impresión. Algo casi infantil para un occidental, o un chileno, un sudamericano, si es que nos consideramos en esta occidentalidad de primera o segunda mano. Pero es que para nosotros nos es vedado maravillarnos con lo cotidiano. No es cool maravillarse o impresionarse con una información o una anécdota del otro. Y si te ocurre, mejor no exteriorizarlo. Claro, puedes reírte, pero nunca exclamar un "oh". Es de hueón abrir la boca y los ojos y revelar una vulnerabilidad. No sé si será inocencia o respeto al interlocutor en su narración, pero son de las cosas que me encantan de Japón, o que me encantaron. Ocurre que tantas veces nos encontramos en lugares alejados a nuestro cotidiano que lo ensoñamos en nuestra intimidad. Vemos una casita de madera aislada en las laderas de una montaña después de un trekking de varias horas y de un momento a otro nos estremece. Y la probemos de toda esa otredad que añoramos y nos decimos en nuestro fuero, qué lindo sería vivir así, en un entorno de naturaleza sin ruidos artificiales ni contaminación, escuchando el trino de los pájaros. Sufrimos ese arrebato, pero rápidamente volvemos y caemos en la razón de que ahí, en esa casita pintoresca resistente, no hay electricidad, ni baño, ni mucho menos internet. Tal vez estoy añorando una etapa previa de la humanidad, o tal vez posterior, quién sabe. Pero en Japón, en cambio, no estamos ante una etapa precedente en nuestra evolución, ya que estamos claramente en la misma era. Es una nación milenaria que tomó cosas foráneas como el mencionado budismo zen, la cual integró a sus creencias sintoístas y que en vez de crear un enfrentamiento entre ambas, ha provocado una sinergia, en lo que es conocido como el sincretismo, o sea que elementos de ambas religiones se han mezclado y adaptado mutuamente. El sintoísmo y sus rituales son más presentes en el cotidiano, en matrimonios, oraciones en los templos, como todo lo que es purificación y conexión con la naturaleza. Mientras que la meditación, la filosofía de la vida y algunos rituales sobre todo entierros, funerales y todo lo que tiene que ver con la muerte son dominados por el budismo zen. No hay un gran dios en el sintoísmo, sino kamis o dioses, como tenían los griegos, los cuales pueden estar encarnados en animales, como los zorros que están asociados al kami de la fertilidad, el arroz y el comercio. O incluso el propio monte Fuji como un lugar sagrado, el Fuji-san. Por ejemplo, en Nara, ciudad ubicada entre Kioto y Osaka, que en el siglo VIII después de Cristo fue la capital de Japón, hay un parque con más de 1.200 ciervos libres, los cuales son censados anualmente. Resulta que cuando Nara se convirtió en la capital de Japón, el shogun o el dictador militar, el gobernante llamado Fujiwara, decidió hacer ofrendas al dios protector de la ciudad, a Takemira Tsuchinomikoto, para desear la paz. Se creía que esta divinidad montaba un venado blanco del templo de Kashima, en Ibaraki, hasta el monte Mikasa, en Nara, donde se construyó el templo Kasuga-taisha. Desde entonces, los venados se consideran como un animal ayudante de ese dios. En la era Kamakura, hasta la era Edo, o sea, hasta casi 900 años después, se creía que si alguien hacía daño a un venado, podría ser castigado por los dioses. Por eso la gente de Nara siempre promueve tratarlos con respeto y nunca lastimarlos. De hecho, está plagado de turistas que, con un ánimo de ver templos y pagodas en medio de la naturaleza, tienen el gran bonus de hacerlo con ciervos libres alrededor, a los cuales se pueden alimentar con galletitas de arroz que se compran en el parque. En este parque uno puede visitar una impresionante pagoda en el cual hay en su interior un Buda de oro de 15 metros de altura y a pocos minutos de distancia encontrar un templo sintoísta con los clásicos arcos de tori rojos que marcan la transición entre el reino de los mortales y el reino de los dioses. Todo en armonía y en comunión sin ninguna guerra santa de por medio. Es que Japón es un país orgulloso y fuerte culturalmente, con raíces profundas.
Es normal ver en barrios como Asakusa o Asakusa, como dicen los locales en Tokio, gente joven disfrazada con los kimonos tradicionales, tanto hombres como mujeres. Por eso la impresión japonesa es distinta a la que nos golpea en la casita aislada en la montaña. No, más que un retroceso en la línea temporal, hay una sensación de paraíso perdido al visitar Japón. No es extraño que un occidental se conmueva de una forma completamente inconsciente e inexplicable al presenciar el valor que tiene el bien común para ellos, al ver cómo respetan las filas, encontrar baños públicos bien tenidos en todas partes. No digo que no haya competencia y todos y todas vivan en paz y amor, nada más lejos de aquello, pero es como visitar otra línea de tiempo en que luego de miles de años de separación nos encontramos con el resultado encarnado de una posibilidad no vivida. Estando en Kioto, añoro y mucho a Kioto, cuando oigo al cuco. Como decía el maestro del haiku Matsuo Basho, puedo volver a mi ciudad natal, pero sé que ya no es lo mismo. Ese lugar ya no existe más que en mi mundo interior, y lo voy a extrañar aún más cuando perciba algún sonido, aroma o imagen que me transforme ese lugar que ya no existe más. Como el pájaro cuco de Basho cantando en la ciudad de Kioto, recordando y haciendo añorar al autor el Kioto que ya no existe más. No hago apología de los japoneses, ojo. Hay una represión cultural muy grande que escapa perversamente a ojos de un occidental a través de, por ejemplo, chicas disfrazadas, muy jóvenes, que se pueden ver en el barrio de Akihabara, en Tokio, la cual es el polo mundial del manga y el anime, buscando clientes para los maid cafés o cafés de sirvientas. Todas estas chicas extremadamente jóvenes buscan atraer clientes en las calles, casi siempre masculinos, para que tengan una experiencia hogareña en estos locales, donde son tratados y llamados como amos por estas sumisas sirvientas. No hay prostitución, ojo, simplemente un trato especial en un escenario distinto, como ocurre en los cafés con piernas en Chile. Al final es la industria de la entretención y en una democracia liberal todo vale dentro de los marcos de lo legal. La diferencia es que estas chicas son menores de edad y que aparte de mostrar piernas pareciera que venden fantasías con sus disfraces y sumisión con sus reverencias y bailes. Pero ¿quién es uno para juzgar con lentes extranjeros? Y aterrizando y descomponiendo todas estas emociones, se me ocurre que como introvertido, el mundo japonés es uno que me podría acomodar más. No me gusta el ruido, detesto el tan gringo small talk, y me parece una vulgaridad absoluta tener que mostrarse en los trabajos y andarse autopromocionando, aunque sé que lamentablemente tengo que hacerlo para ser considerado en algo. ¿Por qué hablar tanto? ¿Por qué mostrarse, inventar hazañas e hipertrofiar la vida en unos aspectos y esconderla en otros? Cada vez le creo menos a estos gurúes del bienestar y de las vidas luminosas. Muéstrenme la oscuridad, quiero complicidad, quiero gritar ¡oh! Y agradecerte por enseñarme algo que no sabía o mostrarme un punto de vista que ignoraba. Nunca me interesó ser cool, y mucho menos en este marco de competencia estúpida. No quiero fingir de saber lo que me dices, y tampoco ser escéptico al valor de tu otredad, de tu particularidad. Quiero sorprenderme y hacértelo saber. Quiero maravillarme de lo exterior. No quiero ser como esa pareja de franceses que al entrar en un parque de bambús en Kioto, donde la vista se perdía en ese verdor que alcanzaba más de 40 metros de altura, de escuchar el siguiente diálogo. ¿C'est ça? ¿C'est ça? O sea, ¿eso es?, pregunta ella. Eso es, responde el hombre con una frialdad e impasibilidad que me dio rabia. Como si en Francia uno viera en todas las esquinas bosques de bambú de más de 40 metros. No era algo fuera del ordinario, pero claro, mostrar ese exceso de entusiasmo no se usa. No es cool, ni guay, ni bacán, ni chévere, ni chido, ni mortal, ni fico. ¿Para qué viajar cuando se ha alcanzado ese momento de impenetrabilidad? ¿Hay vuelta atrás? Y ojo que esta era solo una pareja de no más de 35 años. Pero sé que tal vez ya te has percatado de una contradicción mía. Seguramente estás diciendo, pero si tanto te impactó la gran verdad del budismo zen que no se puede transmitir en palabras, ¿cómo puede ser que llegues de ese viaje de Japón y te pongas a hablar al frente de un micrófono?
Parece una contradicción, ¿no? Bueno, amigo, amiga, tienes toda la razón, me contradigo y ¿qué? Creo que en el fondo todas las cosas se hacen de manera ambivalente, como decía Freud. Amo odiando, aunque sea un poco, odio amando. Es que contenemos multitudes, como decía Whitman, los opuestos bien juntos todo el tiempo, aspirando a la totalidad del ser. Y es normal que sea así. Estamos en esta sociedad de exceso donde hasta el algoritmo premia a los que hablan más, los que interactúan más seguido en las redes sociales, se les da un mayor alcance cuando publican sus entradas. Por diseño creamos una sociedad donde el que hace más ruido y el que abre más la boca es más escuchado. Pero en la vida real yo tiendo a huir de esas personas que tan seguido me hacían. No todas, pero bueno, una buena cantidad. Es que la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Simone Weil. Así decía la filósofa francesa a inicios del siglo XX, que quería salir del aula y llevar su filosofía al terreno, tanto así que participó en la Guerra Civil Española. Salir de las palabras y llevarla a la carne, al acto. Como sea, me parece una sensibilidad muy grande esta frase. La atención es la forma más rara y pura de generosidad. Y en un mundo ruidoso, en que nos vamos a los gritos, tener esa atención es casi un lujo. Es que es verdad, uno da su tiempo al escuchar, al dar su atención, y se calla al escuchar. Siento que la gente escucha tan poco. Varias veces me encuentro en situaciones con personas cercanas incluso, que te preguntan una cosa que le habías dicho un día anterior. Sí, tal vez es hipersensible de mi parte, pero es un bajón cuando me ocurre. Hablando con una japonesa en un bar me sentí tan escuchado y mi interlocutora tan interesada que no podía evitar de sentir una conexión, un bienestar extraño, carente de todo ego de mi interlocutor y de brotes de envidia o de competición. En fin, pero volvamos al tema. Ninguna individualidad es más importante que el orden psíquico de grupo. Para eso se necesita disciplina y confianza en el otro. Gente en las filas de metro caminando alineada, y cuando uno se desordena nadie dice lo, externalizando la molestia. Estaba en cafés tomando desayuno y la gente dejaba sus carteras o mochilas mientras iba al baño. Son esas cosas que enamoran de Japón. Pero intento de no idealizar. Japón siempre está liderando en las tasas más altas de suicidio. Debe ser por esa manía estúpida de tener siempre que trabajar o de demostrar que lo están haciendo. Te puedo asegurar que puede haber un restaurante vacío y si hay un grupo de meseros, nunca estarán ociosos. Cada uno estará trabajando inmerso en su labor, aunque no agregue valor. Hay un sentido tan grande del deber que al final es contraproducente, porque todos saben que el otro los puede delatar por sacar la vuelta, como decimos en Chile, o holgazanear. Esto también es alimentado por los estándares de excelencia de las tareas, lo que se agradece. Pero, como digo, termina siendo contraproducente cuando en algo tan normal como atender a los clientes un mesero, en vez de estar atento y vigilando las mesas con una mirada en busca de una necesidad no atendida por algún cliente, lo que significaría estar parado aparentemente no haciendo nada, va a preferir ante esta situación de develar un atisbo de flojera a ponerse a pasar el paño por quinta vez a esa mesa que ya le ha sacado brillo o va a ponerse a ordenar los cubiertos. Y el cliente, cuando quiera llamarle la atención, no va a tener esa mirada. ¿Dónde se agrega el valor? Yo creo que ahí los japoneses se hacen una autozancadilla. Sobre todo para ellos mismos debe ser súper difícil vivir de esa forma sin poder relajarse. El gran deber es el bien común, ya sea en el trabajo o en la sociedad, y eso agobia a las individualidades tal vez excéntricas que no encuentran tantos espacios para poder descargar todas esas pulsiones. Debe ser por eso que han creado el anime y tantos mundos fantásticos y mágicos donde hay esas especies de criaturas y peluches en todo evento. Me parece que la frontera donde delimitan lo real y la fantasía es distinta a la que tenemos nosotros. Y no es una frontera como una línea, sino como el yin y el yang, un zigzag donde hay una parte de lo real que contiene fantasía, con todas esas criaturas
de animales divertidas como peluches tipo Pikachu, etcétera, que se ven en todas las publicidades, en las mochilas de los estudiantes o incluso en imágenes corporativas o políticos haciendo campaña. Al mismo tiempo, hay mucho de extremadamente real o humano que se imbuye en lo fantástico en el mundo de los animes. Es un diálogo omnipresente, con otra carga de espiritualidad que hace mucho sentido a los occidentales. Hay una ternura ahí que no deja de conmover, que me gustaría llevarme. Es que como le leí al director alemán Wim Wenders por ahí, necesitamos dulzura y bondad más que inteligencia. Y esa ternura encarnada en sus formas, en sus costumbres, en su escucha, conmueve. Es lo que transmite de una forma las películas de Miyazaki, ese mundo onírico, fantástico, pese a su concepción catastrófica del devenir. Wim Wenders, por otro lado, pese a ser un director de cine alemán, es uno de los que le ha calado hondo Japón. Algo que queda demostrado con su última película Perfect Days, este largometraje que salió a final de año 2023 y representó a Japón en los Oscars y que fue vencedora en la edición 2023 de Cannes. Esta película nos muestra esa ternura y ese bien común. Todo a través de la historia de un solitario hombre y su vida cotidiana limpiando baños públicos. Y pese a lo lúgubre o precario que puede sonar esta vida, es una plagada de sentido y de pequeños placeres, como el poder elegir y leer un libro de segunda mano gracias a los consejos expertos de una librera entusiasta que le habla de literatura. O el ir a lavarse a los onsen, esas especies de baños públicos o que contienen mini piscinas temperadas y saunas, donde uno se puede relajar y limpiar minuciosamente, o contemplar y saludar a los árboles del parque, o regar con sumo cuidado las plantas, o el escuchar todavía música en cassette, o ordenar un delicioso ramen barato en el pequeño restaurante del metro, donde el dueño conoce sus gustos. Esta película es una carta de amor a lo cotidiano y de apreciar lo que uno hace. Porque de eso se trata, soportar la carga que te toca y darle sentido. En eso Perfect Days es una obra maestra. La historia de la creación de la película es que invitan a Wim Wenders a Tokio para ver estos baños públicos. El director alemán es ligeramente escéptico del tema, pero de todas maneras viaja, ya que, como él dice, no necesito que me inviten 2 veces para viajar a Tokio. Y una vez en Japón se da cuenta del enorme potencial de esta historia. Más que baños públicos de última generación, que literalmente te pueden limpiar el culo con chorros a presión, él ve una forma sofisticada de responder con políticas públicas al bien común, construyendo bienes públicos que todos pueden acceder y que mejora la vida de todos los ciudadanos, como el tener acceso a un baño. Es una política pública virtuosa que permite no hallar olor a pipí por las calles y que lo público se aprecie de otra forma, que se cuide. Tantas veces seguramente en la etapa COVID nos preguntamos cómo cambiaríamos socialmente, cómo cambiaría la vida después de la pandemia, pero lo único que ha hecho es encarecerse, introducir mascarillas y que las grandes fortunas son aún más acaudaladas. Reducimos las libertades y luego, la normalidad. Nos piden que cambiemos, pero las ciudades no cambian. Ese choque afectó profundamente a un genio sensible y espiritual como Wim Wenders, que decide transformar esta historia, que inicialmente iba a ser un documental, con un tono más político, como el que estoy hablando, a una historia sobre la belleza cotidiana. Una película que afirma la vida extremadamente zen, en que el personaje principal, Hirayama, casi no habla, y hasta bien entrada la película, y es como dice Camus de Sísifo: hay que imaginarse a Sísifo feliz, en su ensayo del mito de Sísifo, en el cual el rey Sísifo, luego de numerosos engaños a los dioses, es castigado ad eternum a empujar una gran roca cuesta arriba a una colina, con el pequeño detalle que al momento en que va a culminar su trabajo, llegando a la cima, la roca rodará hacia abajo, perpetuando la infructuosa labor sin sentido para el pobre Sísifo. Todos, de una forma u otra, somos Sísifos, absorbidos en rutinas repetitivas e inconscientes de que, independiente del esfuerzo que pongamos en vida, todos vamos a morir.
Tal vez el gran arte de saber vivir es darle sentido a esa rutina, de disfrutar las pequeñas cosas y llegar feliz a la cumbre y ver cómo nuestro esfuerzo se desmorona, para comenzar una vez más. Eso es lo que nos muestra Wenders con su superhéroe de bondad Hirayama. El ritmo es otra cosa importante de esta película, algo muy valiente para nuestra época en que todo debe ser rápido, chocante, si no, aburre. Bueno, Perfect Days puede llegar a ser aburrida para algunos ojos que esperan que algo ocurra, algo más que mostrar repetitivamente la rutina de alguien que limpia baños públicos. Pero a medida que uno ve una escena y otra, empieza la abducción a ese mundo más lento y pausado. Esa es la herencia del maestro de Wim Wenders, Yasuhiro Ozu, el gran cineasta japonés del siglo pasado con Kurosawa. Tal vez el más japonés de todos, donde uno puede entender hasta cómo caminan los japoneses, sobre todo las mujeres, viendo sus películas, las cuales todas caminan como modelo, con una gracia, un pie delante de otro, en pasitos cortos, erguidas, pero sin esa presunción, ni cara de asco, ni sonrisa ganadora, ni ojos sin vida de las y los modelos. Es algo mucho más elegante, y eso se captura viendo las películas de Ozu. Es tan así que estando en Nara, en un café del hotel, vi una mujer asiática, guapa, delgada, pálida y bien vestida, como cualquier japonesa. Pero caminaba con las piernas abiertas. Había algo tosco y una velocidad agresiva en sus movimientos. No podía ser japonesa aquella mujer. Aposté con mi acompañante de eso, de que no era japonesa. Y efectivamente, al pasar al lado del mesón de la recepción donde se encontraba con su marido, vi su pasaporte de Singapur. Arigato gozaimasu, Ozu. El cine de Ozu es uno que trata siempre los mismos temas familiares, la dinámica social y la impermanencia de la vida. Temas que pueden llegar a ser repetitivos, pero que debido a su constancia como obra global, muestra con precisión la transición y efectos de la Segunda Guerra Mundial como la occidentalización en la sociedad de Tokio. Es tanto el amor de Wenders por Ozu que en su aniversario de fallecimiento número 25, el alemán viaja a Tokio a grabar un documental honorífico a su maestro, el cual resulta en Tokyo Ga, estrenado en 1985. Wenders va tras las huellas de su sensei, bajo ese Tokio que Ozu mostró a lo largo de toda su vida. Con ese mismo estilo pausado y filosófico tenemos a Wim Wenders capturando la otredad y aspectos de Japón que lo impresionan, intentando continuar a su forma un relevo de lo que mostraría Ozu, la vaguedad de los juegos en esos salones luminosos, atiborrados de gente, con esas máquinas tipo tragamonedas, por ejemplo, donde no importa ganar o perder, sino que el tiempo pase, y olvidarse de uno mismo. O los impresionantes y detalladísimos réplicas de platos de comida hechos de plástico que se pueden ver en las vitrinas de una gran cantidad de restaurantes para atraer clientes. Pero lo que destaca en este documental, aparte de los comentarios de Wenders, es la entrevista al otrora asistente de cámara de Ozu, Yuharu Atsuta. Yuharu cuenta varios detalles técnicos de Ozu, la posición siempre casi en el suelo de la cámara, el exclusivo lente de 53 milímetros ocupado y una serie de detalles más humanos como que siempre hacían la exploración de los lugares a pie y estos terminaban hasta que se desmayaban de cansancio, en figurativo, en broma. Yuharu cuenta que no cree que haya en la historia del cine alguien que haya trabajado tanto tiempo exclusivamente con un director. Explica que la mayoría de sus colegas que trabajan en televisión y ganaban más plata, pero él decide quedarse con Ozu, y eso se convierte en el gran orgullo de su vida. Luego de un largo diálogo, Wenders le hace una última pregunta a Yuharu. Después de muerto Ozu, ¿trabajaste con otros directores? Y Yuharu toma una pausa sonriendo y responde, sí, pero fui completamente miserable. Estuve largo tiempo como aturdido. No era ni sensible a los directores ni a las labores. Algo se había ido. ¿Cómo explicarlo? Ozu sacaba lo mejor de mí y yo le daba lo mejor de mí. Algo que no encontré con nadie más. Ahí el asistente, Yuharu, se quiebra y entre llantos pide perdón y que lo dejen solo, que no se siente bien. Tras lo cual toma un segundo aire y continúa.
uno se vuelve solitario. Déjenme solo. Yo les agradezco, pero lo que da la fuerza, lo que llaman el espíritu, no se le puede explicar a nadie. Él era más que un director, él era como un rey. Él debe estar contento en este momento, tras lo cual se vuelve a conmover de emoción y a quebrar. E implora, algo no va bien hoy, uno se vuelve solitario. Por favor, déjenme solo. Yatsuhiro Otsu era un hombre bueno. La verdad final no se puede transmitir con palabras. Y sé que aquí extrapolo lo zen con lo que había iniciado. Pero me parece de una belleza abismal el testimonio de Yuharu, que ya con 75 años, en los últimos episodios de su vida, se recuerda de lo especial que fue trabajar con ese maestro, ese rey, con el cual encontró sentido en su vida. 25 años después de la muerte de su sensei, de su maestro, no puede evitar sentir una profunda emoción al recordar la persona que lo hizo estar en la plenitud de sus fuerzas, en el cenit de su vitalidad. Y ese milagro es un tesoro que muy pocos experimentan en vida. El saber y sentirse motivado dando lo mejor de uno en algo que nos importa y da sentido. Y ya empiezo a despedir este episodio más conmemorativo, pero que inevitablemente por sesgo de su conductor termina con esta nota triste y alegre. Es que eso es la felicidad, como dice Agnès Varda. Y ya saben, pueden dejarme 5 estrellas si les gusta el podcast en Spotify y pueden compartirlo, que me ayuda un montón. Y por favor, a los que quieran inscribirse al club de lectura, acuérdense, compartan el episodio por Instagram etiquetando a Nico en el camino y se podrán ganar una mensualidad del club de lectura gratis. Y para los demás, aún hay un par de cupos esperando, así que las y los espero. Hasta la vuelta, chau. Lo que da la fuerza, lo que llaman espíritu, no se puede explicar a nadie. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.